la exposición del azufre en todo lo que es nuestro microambiente. Un poquito también lo que es calcio y zinc como impacto. Entonces, la contribución de las fuentes, los estudios que se hizo, tenemos combustión de la biomasa, los pesticidas, el transporte vehicular y la combustión agrícola. Conclusiones: se estima que hay un empeoramiento en la calidad del aire en el año 2018, se encuentra en la concentración del material particulado 2.5, está en mayor cantidad por las emisiones del tráfico vehicular, la desulfuración, como le había dicho, del combustible ha tenido un impacto medible en disminuir la concentración en el medio ambiente y se encuentra un impacto significativo tanto urbano como en la parte agrícola. Las recomendaciones y la red de calidad del aire, definición de los calidades, y tenemos que tener utilización consciente, aseguramiento efectivo de la calidad del aire y un diseño óptimo para la red vial. Entonces, todo esto es lo que cambiar los combustibles fósiles y la energía por la energía nuclear por energía renovable y perennes, que son potencialmente nocivas este tipo de combustibles, rediseñar tecnologías y aumentar todo lo que sea reciclado y reutilizado. Sector salud: informar y educar a los profesionales sanitarios, aplicar políticas, buscar la fuente energética y cambiando los combustibles fósiles, utilizar energía renovable. Muchas gracias. Siguiendo con el transcurso de las charlas, ahora vamos a escuchar al doctor Pedro Piraíno con el tema experiencia en desensibilización a fármacos. El doctor Pedro Piraíno es médico alergólogo especializado en el complejo hospitalario de Toledo, España, alergólogo del Departamento de Alergia del Hospital de Clínicas, alergólogo del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, miembro de la Sociedad Española de Alergia. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al Comité Científico por darnos este espacio. Para no aburrir, vamos a empezar un poquito con un caso clínico, ¿sí? Y comentar un poquito nuestra experiencia. Es una mujer de 76 años, hipertensa, con un diagnóstico de leucemia linfática crónica en estadio 1B, en seguimiento por el servicio de hematología. Esto había ocurrido hacía 2 años. Tenía como tratamiento de primera línea cloramucilo asociado al rituximab, y con la segunda dosis de rituximab, aproximadamente 10 minutos posterior al inicio de la infusión, empieza con síntomas: prurito a nivel del cuero cabelludo, eritema y edema de cara, sensación de ocupación faríngea, disfonía y posteriormente afonía, y una disminución de la saturación. Por supuesto, se suspendió la perfusión del fármaco, se realizó medicación de rescate con buena respuesta y posteriormente volvieron a reperfundir el fármaco, pero esta vez doblemente diluida y bajando la velocidad de perfusión, presentando a los 5 a 10 minutos los mismos síntomas, por lo que suspendieron de forma definitiva. Siguieron con el cloramucilo durante 7 ciclos con buena tolerancia, y a los 2 años después de ese evento, pues fue reevaluada por el servicio de hematología, donde encuentran una progresión de su enfermedad de base, ¿sí? Entonces le indican ciclofosfamida, vincristina, prednisona asociado a rituximab. Por el evento previo, entonces fue derivada al servicio de alergología, donde evaluamos a la paciente y realizamos un diagnóstico clínico de anafilaxia. Habitualmente en el servicio, cuando recibimos un paciente con estas características, pues nos basamos en estos 6 pilares. Una buena historia clínica, donde debemos
debemos obtener los signos y síntomas que presentó la paciente, el periodo de latencia entre el inicio de la perfusión del fármaco y el inicio de los síntomas, las patologías de base de la paciente, las comorbilidades, ¿sí? La medicación que toma, caracterizar la gravedad, saber a qué nos enfrentamos en el caso de que le hagamos algún estudio, el estudio alergológico basado en biomarcadores como el PIC test y la provocación, decidir el procedimiento en conjunto con el paciente, el servicio de alergia y el servicio que pide la interconsulta, estudiar el fármaco sospechoso, porque habitualmente son fármacos que no son del uso habitual por el alergólogo. Entonces hay que estudiar un poquito el medicamento, la clasificación del mismo, los efectos colaterales, ¿sí? Familiarizarnos con ese fármaco. Y por último, estudiar los protocolos, sobre todo los protocolos que ya están escritos, los protocolos con los cuales se tiene mayor experiencia, ¿sí? Y eso va a ser más seguro para el paciente y para nosotros también, ¿sí? Por lo tanto, en esta paciente se decide realizar el protocolo de desensibilización por el diagnóstico, ¿verdad? Que creemos que por los signos y síntomas que presentó la paciente y por el periodo de latencia, estábamos ante una anafilaxia. Previamente en esta paciente se había realizado una cutánea que fue negativa. Y bueno, para recordar un poquito lo que es la desensibilización, es más que nada inducir a una tolerancia temporal, ¿sí? De un compuesto responsable de una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Se realiza principalmente en reacciones inmediatas de tipo 1, pudiendo ser o no IgM ligados. Bueno, ¿en qué tipo de pacientes realizamos este tipo de protocolos? En los pacientes en los cuales la medicación que precisa es insustituible, como es el caso de pacientes embarazadas con sífilis que precisan de penicilina, en aquellos casos en los que la alternativa es menos eficaz, ¿sí? Y en aquellos casos en que el mecanismo de acción del fármaco es único. Eso es bastante en los fármacos biológicos. Bueno, la clasificación de Heli-Kunz nos da un panorama, ¿verdad?, del tipo de reacción que puede tener la paciente, en este caso una reacción inmediata, ¿sí? Pero en la actualidad, pues, caracterizamos a este tipo de reacciones en fenotipos, endotipos y los biomarcadores, ¿verdad? Los fenotipos, pues, se refieren a los signos y síntomas que presentó la paciente durante la reacción. Los endotipos, el mecanismo celular o molecular, y los biotipos, como la histamina, la triptasa, que caracteriza el endotipo. Bueno, yendo de vuelta a la paciente, hacemos la clasificación de la gravedad. En este caso, para recordar un poquito, la paciente había presentado prurito a nivel del cuero cabelludo, edema de cara, disfonía, sensación de ocupación faríngea y saturación de oxígeno del 92%. Estábamos ante una clasificación de Brown de grado 3, que sería una reacción grave. Volviendo a lo que decimos anteriormente, estudiar, familiarizarnos un poquito con este fármaco, en este caso el rituximab, un fármaco biológico, ¿sí? Quimérico, 65% humanizado y un 35% de componente murino. ¿Sí? Es importante esa clasificación, ya que el origen del anticuerpo monoclonal condiciona su inmunogenicidad. Bueno, ¿qué premedicación realizamos habitualmente? Habitualmente podemos utilizar, pues, antihistamínicos sedantes o no sedantes, ¿sí? Como la cetirizina o la clorfenifenina, corticoides, ¿sí? Y en algunos casos de medicación adicional, como por ejemplo la aspirina y el montelukast. También inhibidores de la COX-1, paracetamol, esteroides, opioides para prevenir escalofríos, temblores, fiebre y dolor respectivamente. En esta paciente utilizamos hidrocortisona de 200, ranitidina de 150 miligramos una hora antes, montelukast 24 y una hora antes, paracetamol también una hora antes. Este es el esquema que habíamos utilizado
sensibilizado utilizamos el esquema de 12 pasos de Mariana Castel, que lo hicimos en 13 pasos, ¿sí? Porque ya les contaré por qué. Durante la perfusión de la solución C, que sería en el último paso, en el paso 12, la paciente presentó una sensación de calor a nivel del cuero cabelludo, pabellón de ambas orejas, acompañado de lesión eritematosa no originosa, ¿sí? Administramos un comprimido de ibuprofeno, una ampolla de clorfeniramina y la lesión se dio en aproximadamente 30 minutos. El protocolo se terminó con éxito, ¿sí? Quedando pendientes las próximas desensibilizaciones de acuerdo a lo que indicaban los hematólogos. Es un procedimiento que no está exento de contraindicaciones, tiene contraindicaciones absolutas y otras no absolutas, como por ejemplo enfermedades respiratorias obstructivas no controladas, pacientes con enfermedades cardiovasculares no controladas o pacientes tratados con beta bloqueantes, aunque esto hoy en día se evalúa el riesgo y beneficio de suspender o no en los beta bloqueantes, ¿no? Contraindicaciones absolutas como reacciones de tipo 4 tardías, el Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y el RES. ¿Qué protocolos usamos habitualmente? Y como les decía, siempre es mejor utilizar un protocolo con el cual se tiene mayor experiencia, como es el caso del protocolo de 12 pasos de Mariana Castel. Hay otros protocolos, como por ejemplo el protocolo de 16 pasos, que dejamos para aquellos pacientes que han tenido un shock anafiláctico o una reacción grave durante la desensibilización. Este es el protocolo de 12 pasos. Hay otros protocolos que se hacen en varios días, como por ejemplo con el Etarmecet, el protocolo donde utilizamos una sola bolsa, en el caso del cetuximab, ¿sí? Este es un protocolo por vía oral que hicimos con una furosemida en un paciente que había presentado una reacción anafiláctica con la misma. También protocolos de aplicación subcutánea, como es el caso del omalizumab, ¿sí? Por su presentación no lo podemos hacer de otra forma, ¿sí? Y aquí mostramos un protocolo de desensibilización de 7 pasos que se hacen en aproximadamente 3 horas. En Paraguay, en 2 años, hemos realizado 21 desensibilizaciones con distintos tipos de fármacos, como vemos acá abajo. Habitualmente usamos el protocolo de Mariana Castel de 12 pasos, ¿sí? Y en la furosemida y en la rifampicina un protocolo por vía oral. Como reacciones previas, en la mayoría de los pacientes vemos que siempre están por delante las reacciones cutáneas y las reacciones respiratorias seguidas por sensación de ocupación faríngea y escalofríos. Tuvimos una sola reacción, que es el caso de la paciente que les había comentado. Por lo tanto, para nosotros fue, la verdad, que un protocolo de desensibilización. Tuvimos muy buena experiencia. Hicimos un comparativo con otros estudios que ya vemos que hay unos cuantos pacientes más, ¿verdad? 2.177 desensibilizaciones. Hablan también de que la mayoría de las reacciones ocurren en el caso número 12, ¿sí? Como en esta paciente, y habitualmente las reacciones en su mayoría son cutáneas, seguidas de las respiratorias. En cuanto a la seguridad, vemos que en este mismo estudio, en los 2.177 pacientes, 93% de los pacientes desensibilizados no tuvieron reacción, o si la tuvieron una reacción leve, ¿sí? Como vemos en la imagen. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente reacciona en un protocolo de desensibilización? Y básicamente tratar los síntomas en consecuencia, ¿verdad? De antihistamínicos, corticoides, ¿sí? Y en el caso de que el paciente presente una reacción anafiláctica, pues utilizar adrenalina. Se reanuda la desensibilización desde el paso en el que se había detenido, ¿verdad? Nosotros en este caso hicimos un paso más, ¿verdad? Era una abuelita de 76 años, hipertensa, ¿sí? con mucha medicación como tratamiento habitual. Entonces
creí conveniente hacerlo en un paso más, ¿sí? Entonces, podemos decir que la desensibilización es un procedimiento seguro. No hay casos de muertes publicadas, ¿sí? En Paraguay todavía nos queda un largo camino por recorrer, sobre todo mucho trabajo con las otras especialidades, con los oncólogos, con los hematólogos, que se animen a remitir sus pacientes, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes con cáncer que precisan un tratamiento de primera línea, ¿sí? Y para no pasar a un tratamiento de segunda línea, que probablemente es menos efectivo y tiene más efectos adversos, pues brindarle una desensibilización, ¿sí? Y bueno, una cosa más, empoderarnos de este tipo de procedimientos. Yo creo que es un arma fundamental para el alergólogo, para hacernos imprescindibles en un servicio, en un hospital de tercer nivel, ¿sí? Y dejar de ser un servicio prescindible. ¿Ok? Gracias. Sobre el tema referente al problema en Paraguay. La doctora Perla Alcaraz Duarte, especialista en alergia a inmunología, es docente en la segunda cátedra de la Facultad de Medicina de Asunción y actualmente es tesorera de España. Bueno, antes que nada agradecer al comité organizador del Congreso por darnos este espacio y poder hablar de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, voy a empezar con esta diapositiva que realmente es una foto histórica. Es la foto del primer polen que fue reconocido en el aire de Asunción, a través del captador. Fue el 18 de noviembre del 2017, con mucha alegría nosotros habíamos compartido esto en el grupo de las padres de WhatsApp de los. Y este es un sueño que empezó realmente en el 2016. Y hoy estamos haciendo una presentación, ¿verdad?, de nuestro primer corte, que fue después de un año de trabajo. Bueno, y para hacer nuestro recuento de pólenes teníamos que elegir nuestro captador, ¿verdad? Elegimos el Burka, es un captador tipo Hirtz, es un captador volumétrico que absorbe o capta cantidades conocidas, aspira cantidades conocidas de aire de 10 litros por minuto a través de una boquilla de succión con un mecanismo de aspiración. El aire aspirado impacta en una cinta transparente de plástico que está impregnada en vaselina o silicona y gira con un mecanismo de relojería a una velocidad conocida de 2 milímetros por hora y termina el giro a los 7 días, que es a la semana. Entonces es donde la cinta se retira, se corta en 7 segmentos, ¿verdad?, que corresponde a cada día, se prepara, se tiene la lámina, se prepara y tenemos la lámina para hacer la lectura. La lectura se hace en cuatro lecturas, se sacan los números de pólenes y se multiplican por un factor de conversión, y así tenemos la unidad de medida que es gramos por metro cúbico. Bueno, ¿y dónde colocamos nuestro captador? Colocamos nuestro captador en Asunción, en un barrio que se llama Moricao, en un edificio a 15 metros del suelo, que está lejos de edificios altos colindantes u otros obstáculos. Tiene un área de cobertura de 20 kilómetros en condiciones orográficas normales, está accesible al equipo de investigador, está libre de acceso al público, está libre de vandalismo y robo, y está conectado a una fuente de electricidad continua. Incluso aseguramos con un generador cuando se da la luz, porque eso es algo muy común en Asunción. Bueno, y para entender qué es lo que podemos encontrar, tenemos que saber en dónde estamos, ¿verdad? En qué dominio fitogeográfico se encuentra el Paraguay. El Paraguay se encuentra inserto en 3 dominios fitogeográficos: está el bosque atlántico, está el cerrado y está el Chaco americano. Asunción se encuentra acá, en este lugar, a orillas del río Paraguay, en el Chaco. Acá podemos ver el área de influencia del captador, que es de 20 kilómetros a la redonda, incluye toda Asunción y parte de Gran Asunción, Luque, San Lorenzo, Capiatá, Villa Elisa, incluso Bajo Chaco y una pequeña región de Argentina. Bueno, ¿y qué clima tenemos nosotros? Nosotros tenemos un clima subtropical húmedo, que es un clima templado, sin estación seca y con un verano caliente, un clima muy húmedo.
tenemos un promedio de 1.400 milímetros de agua, de lluvia, anuales, con una temperatura media de 23 grados. Bueno, ¿y cómo hicimos el recuento de polen? ¿Cómo hicimos el análisis de los datos? Tomamos en cuenta las directrices de la Academia Americana y tuvimos en cuenta la escala de la MAP que divide los diferentes pólenes en gramíneas, árboles y arbustos, y le da un valor en cantidad para saber los niveles, si es leve, moderado, alto o muy alto. Bueno, ¿y qué encontramos nosotros? Nosotros encontramos que existen realmente pólenes en el aire de Asunción. Tenemos gramíneas, ¿verdad? Que realmente es una de las cosas que más encontramos. Y para hablar un poquitito, para empezar a entender por qué vamos a insistir más en los de gramíneas, porque saben ustedes que tienen una alergenicidad moderada alta, y las gramíneas representan la principal causa de polinización en todo el mundo. Sabemos que hay más de 600 géneros de gramíneas, más de 11.000 especies, que cubren del 25 al 30% de la superficie vegetal. Las principales familias de gramíneas son estas 5, y son muchas más, ¿verdad? Pero lo que más nos importa desde el punto de vista alergológico son 3: la floridae, la panicoidae y la apoidae. Estas 2 primeras son de climas subtropicales, y las apoidae se ven más en climas templados. ¿Y qué tenemos en Paraguay? En Paraguay están descritas 440 especies de gramíneas, y entre ellas las más frecuentes son justamente las que más causan alergia: las floridae, las panicoidae y las apoidae. Dentro de las cloricoidae nosotros podemos hablar del cinodon, es una de sus representantes. Dentro de las panicoidae tenemos el Paspalum notatum, y dentro de las apoidae, las templadas, tenemos la más conocida, que es el Phleum, pero en Latinoamérica tenemos al